La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos, iniciamos una nueva temporada de Tenemos que hablar de justicia, temporada primavera-verano podríamos denominarla así. Ya es nuestra cuarta temporada en este trabajo que hacemos en conjunto con el Poder Judicial y con la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Soy Marcela Soto y los acompañaré en la conducción. Y lo primero es agradecer la presencia de muchos ministros acá en el programa, la disponibilidad que han tenido para habitar este espacio en el que el objetivo fundamental es que la comunidad se acerque a contenidos que le pueden ser lejanos, difíciles de entender. Ese es el objetivo fundamental y nos acompaña precisamente en esa misión hoy el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, gracias por ser parte de Tenemos que hablar de justicia. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, esta invitación cuando quiera usted puede volver. Acá tenemos, sacan vale otro, muchos de los ministros que han venido quedan temas pendientes. Le comento a toda nuestra audiencia que el ministro Manuel Antonio Mata es, por cierto, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, lleva ya más de 4 años de trayectoria en el máximo tribunal de justicia de nuestro país y más de 30 años de carrera legal. Ministro, yo quiero remontarlo un poquitito a los 4 años cuando comienza la previa, ¿cierto?, de la nominación y la postulación a la Corte Suprema. Hemos visto en el ámbito noticioso todo lo que esto implica, ¿cierto?, todas las voces que rodean la elección de un nuevo ministro de la Corte Suprema. ¿Usted cómo recuerda y cómo evoca ese momento, cuando usted estaba ahí? Es que son varios momentos. Cuente. El momento de la postulación, de que uno tiene que decir voy a postular a la Corte Suprema. Hoy día las audiencias no se realizan y hoy día también cambiamos la modalidad ahora es una audiencia pública con exposición de los candidatos. En esa época, hace 4 años atrás, no era así. Ya. Presentar el currículum, presentar la sentencia más trascendente y esperar la votación. Y después ahí me tocó ser propuesto por la presidenta Bachelet. Y después la última etapa, digamos, es la exposición ante de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que es un momento trascendental, porque uno expone la visión del Poder Judicial, lo que espera de la Corte Suprema, los aportes que uno puede dar y sin perjuicio las preguntas que los senadores nos pueden realizar a los candidatos. Y en la tarde, en este caso, esperar la votación del Senado. Qué nervio. Sí. Ministro, ¿pero a usted qué lo llevó a postular? ¿Sí? ¿Es el momento? ¿Soy el indicado? La aspiración de todo juez es ser ministro de Corte de Apelaciones y de todo ministro de Corte de Apelaciones es llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Son pasos lógicos de la vía judicial. No todos van a llegar donde nosotros queremos. Es por nuestro sistema piramidal que existe en el Poder Judicial. Y fue un incentivo que dije, bueno, en la vida hay que atreverse a desafíos nuevos y decidí postular. Bueno, hoy día, conociendo el trabajo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, ministro, pero su experiencia, ¿cómo vivencia usted la experiencia de ser parte del Poder Judicial durante tantos años? ¿De qué manera esto ha impactado su vida también? ¿Ha logrado conseguir lo que usted se había planteado al momento de entrar a la administración pública? Sí. ¿Lo ha pasado bien? Sí, lo he pasado bien. Y lo más importante desde mi punto de vista es que, aunque muchos pueden no creerlo, yo desde que era estudiante y egresado quise ser juez. E ingresé como estudiante a la Contraloría General de la República. Egresé en la Contraloría, me recibí en la Contraloría y después postulé a un cargo en la Dirección de Trabajo y se reabrieron, mejor dicho, los juzgados del trabajo y postulé a los juzgados del trabajo en Fue Punta desde el ámbito laboral, en Punta Arenas. Claro, ya. Ahí donde estuve 20 años en Punta Arenas, donde realicé prácticamente toda mi carrera judicial. Y ser juez para mí ya es una satisfacción desde todo punto de vista.
personal y profesional. Una etapa linda de su vida. Muy linda hasta el día de hoy. Un temazo. Ser juez, Ser juez. Ese, que además implica ese contacto tan directo con la ciudadanía. Estar tan... Más lo tiene uno cuando es juez. Claro. Sí, y sobre todo juez laboral. Yo fui también juez civil, juez del crimen del sistema antiguo. Entonces ahí uno tenía más contacto con las personas. Hoy día los jueces, como no investigan, solamente los de garantía, los tribunales de juicio oral o penal perciben y fallan, entonces ya no era etapa de investigación. Entonces la etapa de investigación uno tenía más contacto con otras épocas. Otras épocas. Ministro, pero es importante a propósito de contacto la decisión suya también de establecer vínculos con la formación, con el mundo de la academia. Usted fue profesor de la Academia Judicial precisamente en Punta Arenas. Esta es la importancia que tiene para usted precisamente la transmisión de los conocimientos en este ámbito, vincularse con gente que tal vez, al igual que usted, están partiendo y se fijaron un norte que tenía que ver con trabajar al interior del Poder Judicial. Primero la docencia. La docencia para mí siempre ha sido una parte importante de mi vida profesional. De hecho, hice un magíster también en pedagogía universitaria. Claro. Entonces empecé muy joven a hacer clases en la Universidad de Magallanes, donde creamos la carrera de asistente judicial y después la carrera de Derecho en la Universidad de Magallanes, que hasta el día de hoy se mantiene. Y después la Academia Judicial, formar a los futuros jueces, ¿no es cierto? Primero transmitir la parte dogmática y transmitir también la experiencia de uno como juez. Y cómo uno quiere también la visión del juez del futuro, que ya es distinto. Los roles ya han cambiado mucho en la vida judicial. Y por lo tanto hay que capacitarlos. Y para mí ha sido una etapa muy linda también la parte de docencia en la academia y también en los cursos de perfeccionamiento que imparte la academia y que es obligatorio para los funcionarios del Poder Judicial. Hoy conversando con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, queremos compartir con usted buenas noticias también que impactan a toda la ciudadanía. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. Bueno, y en este caso se trata de extender el alcance de la justicia a lo largo de todo el país, facilitar el acceso a ella, y por eso les contamos que hace unas semanas se inauguró el Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo en Alto Hospicio, allá en Iquique. Bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios de la apertura de este tribunal? El impacto que va a tener es lo que escuchamos en la siguiente nota de Camila Rodríguez. El Poder Judicial, en su misión de llevar la justicia a todo nuestro país, inauguró el pasado 11 de septiembre el nuevo edificio que acoge a el Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, proyecto que se enmarca en la construcción del barrio cívico de la zona y que posee una extensión de más de 4.000 metros cuadrados. La habilitación del edificio es una gran ayuda para la comunidad de Alto Hospicio, puesto que el tribunal comenzó sus operaciones en 2016 en dependencias transitorias en la ciudad de Iquique, por lo que su apertura facilitará el acceso a la justicia y a la realización de audiencias. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, comenta el beneficio que tendrá para los residentes de la zona la apertura del nuevo tribunal. Es una construcción que va a dar servicios judiciales a más de 130.000 personas. El nuevo edificio del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio tiene un sector adecuado para tareas de gendarmería, el cual posee celdas segregadas para hombres y mujeres, servicios higiénicos y corredores interiores para el traslado de los imputados. Además, cuenta con tecnología de vanguardia en eficiencia energética, tales como una recubierta de la fachada norponiente, patios de luz y ventanas con termopaneles. También posee accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida. El ingeniero comercial y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Ricardo Guzmán, comparte la importancia que tiene para la comunidad la implementación de un edificio de alta tecnología. Un tribunal que tiene todas las competencias y por lo tanto es un paso muy grande para lo que es la comunidad y para el Poder Judicial por la presencia del Poder Judicial en esta zona. Ubicado en calle Salitrera Iris número 1045, el Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio se encuentra equipado con una sala habilitada para la realización de videoentrevistas para la entrada en vigencia de la Ley de Entrevistas Videograbadas este 3 de octubre.
Bueno, escuchábamos los alcances que tiene y las características de este nuevo edificio que facilita el acceso a la justicia. Estamos hablando de la inauguración del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio. Estamos junto al ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, la importancia que tiene que el Poder Judicial vaya detectando aquellos lugares en donde efectivamente hay que facilitar el acceso a la justicia. Sabemos que en términos de infraestructura, la inversión es importante, pero tan importante como tener el dinero para generar esa infraestructura es detectar a los lugares a los que se tiene que llegar. ¿De qué manera, qué lectura hace usted, por ejemplo, de esta presencia en Alto Hospicio? Primero que nada, en el sentido de que el Poder Judicial, en general, y a través de la corporación, se ha preocupado mucho del acceso a la justicia en cuanto a la infraestructura. La calidad, la calidad, modernidad. Son edificios realmente impresionantes lo que se ha construido, en este caso Alto Hospicio que a mí también me tocó la fortuna de ir a inaugurar cuando fue transitorio, hace par de años atrás, donde nos pasó una dependencia de la municipalidad de Alto Hospicio, e ir a inaugurar ahora un edificio muy moderno, va a permitir a los habitantes de Alto Hospicio, que son más de 120.000 habitantes, que tienen que, digamos, un término, bajar a Iquique, claro, lo que significaba para ellos el tiempo, el costo económico, y no olvidar que Alto Hospicio es una comuna, o sea, no, claro, es una capital de provincia, ni a nivel de judicial, ni centro corte. Es una comuna donde se le dota de un edificio y el tribunal, que es de competencia común, dotado con los 4 jueces o juezas que van a impartir justicia, y el acceso entonces va a ser muy importante para los habitantes de Alto Hospicio. Ministro, pero junto con el Poder Judicial estar trabajando precisamente en facilitar el acceso a las dependencias, el acceso a la justicia de todos los chilenos, también se está dando en nuestro país, creemos nosotros acá a nivel de carrera, que se está dando un tema importante que tiene que ver con el grado de formación que está teniendo la ciudadanía respecto de a quién recurrir para generar, por ejemplo, generar determinados beneficios. Recientemente hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha acogido algo que partió en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el caso de una profesora que decide presentar el recurso de protección a la Corte de Apelaciones en Antofagasta para retirar los fondos provisionales porque estaba en una situación económica compleja. Esto va escalando. Le presento este caso nada más para ver qué mirada tiene usted respecto de cómo la gente se está dando cuenta o informando o preparando para sacar el mayor partido, por ejemplo, a todos sus derechos. Yo le voy a responder en términos generales. Obvio. Respecto de este caso específico, yo no me voy a pronunciar porque puede que el día de mañana a mí me toque conocer esta materia. Ahora, lo importante es la educación que el Poder Judicial, por ejemplo, con este programa le está dando a la gente para saber dónde recurrir. Cuando se sienta afectado por un derecho, decirle, usted puede recurrir a este tribunal o a otro tribunal y ejerza sus derechos que la ley le confiere. Y de ahí se le asesora. Afortunadamente también se ha preparado a los funcionarios para que haya una buena atención del usuario y lo orienten donde realmente tienen que ir y darle las mayores facilidades del caso. Perfecto. Esto va hablando también de, como usted lo señalaba, la importancia que tiene el acceso a la información y la preparación de quienes son los encargados de entregar esa información. Desde el Poder Judicial, ¿cuál es el trabajo más importante que se hace precisamente para los funcionarios que acogen a esta ciudadanía que puede estar más o menos informada? ¿Cuál es el lineamiento general que se hace a los funcionarios? Es la atención al usuario, a través de capacitaciones, y eso también se hace por a raíz de la Dirección de Comunicaciones, por ejemplo, de la Corporación o de la Corporación Administrativa, más que de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, que tiene otro rol. Pero es capacitación. Aquí se trata de educar y capacitar a los funcionarios. Sí, porque estamos hablando de un ámbito, siempre lo hemos dicho, la gran mayoría de las personas no quiere tener que acceder precisamente a tener que pedir
a un abogado que le facilite ciertos temas. Todos queremos evitar el ser víctima de un delito, de un trámite legal, pero claramente es importante que en caso de que esto ocurra uno sepa cuáles son las instancias, a dónde recurrir, ministro. Y por eso acá en ese rol nosotros tenemos una sección que precisamente busca facilitar y amplificar un poco los conceptos que muchas veces pueden resultar lejanos para los auditores. Hablamos de nuestra sección del Código Ciudadano. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Bueno, y hoy día la periodista María Concepción Maturana nos explica qué es un mediador y cuál es la importancia y el rol que cumple dentro de un proceso de mediación. Puedes recurrir a una instancia de diálogo en caso de encontrarte en conflictos familiares, civiles y laborales. Este proceso se llama mediación, el cual busca equilibrar los intereses de ambas partes en una causa y lograr un acuerdo. La directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Paola Tapia, comparte en qué casos podemos recurrir a una mediación. Cada vez es más utilizada en distintas causas. Dábamos el ejemplo de lo que es el derecho de familia, en lo que se puede haber un intercambio de posiciones. Los tribunales hoy día convocan a distintas instancias de acuerdo a las partes y pueden de esa forma llegar a materia de familia, como sería una pensión alimenticia, y también se aplica en otras esferas, como por ejemplo en las relaciones laborales, en los contratos de prestación de servicios, en que hayan diferencias entre las partes, también se pueden resolver. La mediación es un proceso que implica a dos partes en desacuerdo. Entonces, para llegar a una mediación exitosa, es necesaria la figura de un mediador, quien es un facilitador o un tercero no relacionado con las partes, que ayuda a llegar a un acuerdo en el conflicto. Respecto a ello, la magíster en Derecho, Paola Tapia, detalla cuál es el rol del mediador. Ver a la vista cuáles son una y otra parte, cuáles son las peticiones y los problemas concretos, y ahí acciona para que cada parte pueda ir acercando las posiciones, pueda ir cediendo en aquellos aspectos que es posible hacerlo y alcanzar un punto de equilibrio entre ambas posiciones. El proceso de mediación puede durar un máximo de 60 días desde la primera sesión de mediación y se podrá ampliar hasta por 60 días más, siempre que las partes estén de acuerdo, puesto que la finalidad de esta instancia es brindar una solución a ambas partes, interesadas en el menor tiempo posible. Así menciona Paola Tapia, abogada en Derecho Administrativo. Intenta buscar ser una solución eficiente y rápida. Esto tiene que ver con ser un mecanismo que permita alcanzar la finalidad en el corto plazo. Por lo tanto, en general se busca que estos acuerdos puedan lograrse con la mayor celeridad posible. Ahora que sabemos lo que es la mediación y un mediador, es necesario saber que existen corporaciones de asistencia judicial, municipal o de asistencias jurídicas en distintas universidades del país, que entregan este servicio de manera gratuita. Sin embargo, lo importante es encontrar a la persona más idónea en la materia de la causa en trámite. Por eso, te invitamos a revisar el registro de mediadores proporcionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en chileatiende.cl. Ahí estaba la información entonces en dónde recurrir para ver este registro de mediadores, información que consignamos como parte de nuestra sección del Código Ciudadano. Hoy en esta conversación junto al ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, es importante en un trabajo como el que ustedes desarrollan con ese nivel de tensión y de ocupación, el tener una vía que les permita refrescar un poquitito la vida en general. Yo sé que usted es muy buen deportista y desde pequeñito, por ahí me contaron. Así es. ¡Corre rápido! No es que no es lo mismo que arrancar rápido. Corría rápido. Corría ya, pero sigue corriendo, Sigo ministro. corriendo hasta el día de hoy, sí. Corre 10K, que no es menor. Sí, ¿Cómo? podría correr los 21, pero con los 10 me conformo. Pero eso, ¿cuántas maratones usted participa solo de una maratón al año? No, antes participaba en más maratones al año, pero ya el tiempo se queda escaso. Ya, pero si pudiera sincerar el último registro, podemos saber cómo estuvieron. Fueron 10 kilómetros los que... Sí, no, este año no estuvieron muy buenos porque no me preparé tanto como en años anteriores. Así que lo ideal es, yo siempre he bajado la hora de los 10K. Ya. Así que... Pero eso significa que usted tiene un entrenamiento sistemático. O sea, sí. ¿Le dedica usted...
hace un alto en su jornada laboral o académica para dedicarse al deporte. Así es, 2 veces a la semana troto, y el día sábado juego fútbol con unos amigos, todos los sábados. También, así el término del pichanguero. Sí, pero jugamos. ¿Tienen una bastante. liga? No, amigos, pero todos los sábados en la Fuerza Aérea en Quinchamalí. Sabemos que usted es chuncho. Usted va por la Universidad de Chile. Y siempre, aunque no nos vaya mal este año. Pero esa es la idea, ¿cierto? Hay que estar en las buenas y en las malas. Por supuesto. Bueno, y de hecho, como amante del deporte, además usted ha sido impulsor de varias iniciativas que tienen por objetivo activar, ¿cierto?, a toda la comunidad del Poder Judicial. Me comentaban por ahí que fue parte de la conformación de equipos y de torneos en la Copa Amador Paredes, y de un equipo, bueno, ya comentábamos que participa de la maratón. La importancia que tiene fomentar la actividad dentro de la organización. Estamos hablando de los trabajadores, los funcionarios. ¿Cómo se logra eso? Es difícil. Es difícil, pero lo importante, desde los funcionarios hasta los jueces, nuestro trabajo es muy tensional. Claro. Nuestro trabajo, además, es sedentario. Estamos sentados muchas horas. De oficina. Y necesitamos, hacer este tipo de deporte. Te digo yo siempre, cualquiera que sea, puede ser bicicleta, puede ser inclusive hasta caminar, un par de kilómetros diarios, correr, que es lo que a mí me gusta. Algunos hacen mucho, suben cerros. Había un ministro antiguo de la Corte Suprema que subía trekking. Entonces, cualquier deporte, cualquier actividad física, mejor dicho, hace bien para la mente y el cuerpo, como se dice. Y se tienen mejores resultados en todo ámbito de en todo la vida. ámbito, sí, exactamente, sí. Ministro, usted además es parte y es ministro consejero de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por lo tanto le toca ver otros temas que son más internos, ¿cierto? Temas como los recursos financieros de la corporación, el tema de la administración de los recursos tecnológicos, la infraestructura, el recurso humano. En ese rol también usted debe tener algún sello. ¿Cuáles son los temas que a usted más le interesa relevar como señalábamos, como parte del Consejo de la Corporación Administrativa? El ser consejero, que llevo 3 años como consejero de la corporación, ha sido una gran responsabilidad. Como usted bien decía, hay muchos ámbitos que se tocan dentro del consejo. Y uno, como siempre digo, el día jueves en la tarde, donde tenemos los consejos. Ahí donde sesiona, ¿cierto? Claro, se siente como ministro de Hacienda del Poder Judicial, ¿no? Donde tiene que saber distribuir los recursos. Muchas veces rechazamos algunas propuestas. En recursos humanos es lo mismo, en el sentido de velar por los funcionarios, ¿no es cierto? La parte informática, que es muy importante. Claro, que va ligado a la modernización. A la modernización, absolutamente, que se ha avanzado muchísimo. La infraestructura es básico también en el Consejo, y tomar las decisiones dónde se construye, primero partiendo por los terrenos, donde nos presentan distintas alternativas, uno ver cuál es el más conveniente, después nos presentan el proyecto, después nos presentan las imágenes del tribunal, y uno tiene que ir viendo, tiene que ir observando y tiene que ir aprendiendo además, y saber utilizar los recursos, administrar los recursos. Y no hay que olvidar que la responsabilidad del presidente de la Corte Suprema con sus ministros consejeros es muy grande. Es muy grande porque tenemos que saber bien administrar los recursos. Tenemos un presupuesto anual y hay que saber utilizarlo y gastarlo en los ítems respectivos. Ministro, pero un ámbito en el que usted tiene un rol destacado tiene que ver con el tema de recursos humanos. Sí. Usted ahí ve temas como, por ejemplo, becas, incentivo al retiro, el tema del reclutamiento. Ahí estamos hablando precisamente de un capital que es humano. ¿Y cómo describe usted precisamente el perfil del funcionario o de quienes quieren ser parte del Poder Judicial? Como funcionarios, sí. En el Departamento de Recursos Humanos se fija ciertas directrices respecto, por ejemplo, los perfiles de los funcionarios, ¿ya? ¿Cuál es el sello distintivo de ese funcionario? Es que hay varios aspectos, porque inclusive se termina con una entrevista, inclusive hacen examen psicológico, sin perjuicio de los exámenes de conocimiento. Uno puede decir,
¿cuál puede ser el perfil de un funcionario judicial? Un funcionario judicial, para mí, a mi juicio, tiene que ser, primero, aunque no esté en ninguna parte, es que el escrito tiene que ser una buena persona. Una buena persona. Claro. Y después nos preocupamos de los conocimientos, ¿me entiendes? Y la dedicación, la responsabilidad y los conocimientos básicos del área respectiva donde quiera, porque ahora los funcionarios a nivel de funcionarios existen también los profesionales. Hablan en juzgado de familia, los mediadores, ¿no es cierto?, los consejeros técnicos, los administradores, los informáticos. Antiguamente no teníamos eso, los jueces. Esta segmentación, ¿cierto? No había. El juez hacía todo. Hoy día el juez se dedica a los jurisdiccionales, hoy día existen los administradores. Entonces, pero los funcionarios igual, los funcionarios hoy día, muchos, como ya no realizan algunos, salvo los civiles, ¿no es cierto?, realizan otras funciones, tiene que ser capacitado en esas otras funciones. Por ejemplo, la informática. Ministro, pero ya que estamos hablando de los funcionarios, hay un momento, hay una instancia durante el año en el que claramente la cercanía entre todos los funcionarios aumenta y eso lo vamos a vivenciar ya dentro de las próximas semanas porque se celebra la Semana Judicial. Es una tremenda semana que va desde el 21 al 25 de octubre, tremenda semana porque se generan muchísimas actividades. ¿Qué relevancia le brinda usted a espacios de esas características en donde hay competencias de todo tipo, actividades en las que se reúne gente que tal vez en el cotidiano no se vincula muy directamente? Usted, por ejemplo, ¿qué hace en la Semana Judicial? Yo normalmente en la Semana Judicial participo en un equipo de futbolito con los funcionarios. Con los funcionarios. Hacemos un equipo y yo normalmente... ¿Pero usted lo convocan o usted se ofrece? No, yo me ofrezco. Ya. No, por eso le preguntaba. Pero es un gran espacio de convivencia, sin perjuicio de que los funcionarios cumplen exactamente sus labores. Uh-huh. Pero si todo se hace después Nada se detiene. Nada se detiene. La justicia continúa y son actividades donde permite convivir, disfrutar y hace bien esa actividad una semana en el año. Y se termina muchas veces con una cena en todo el país. Claro. En cada administración zonal organiza su semana judicial y se le otorgan los fondos respectivos del nivel central y organizan todo tipo, porque va a depender también de la zona que se organicen ciertas actividades. Claro, dependiendo, pueden tener alguna actividad muy específica que tiene que ver con el lugar que el lugar donde habitan. prestan servicio, exactamente. Entonces, para mí es fundamental esa semana que los funcionarios puedan disfrutar y puedan conocerse más aún en otras actividades que no sea lo cotidiano de asistir cada día al tribunal. Bueno, pero en esto de conocerse, de compartir, sabemos que el Poder Judicial también está preocupado de compartir con poderes de otros sistemas judiciales de otros países. Por eso lo quiero invitar a conocer el trabajo que se realizó recientemente, porque el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, estuvo invitando a funcionarios de Haití a conocer cómo opera nuestro sistema en términos administrativos y de funcionamiento interno. ¿Qué perseguía esta visita de funcionarios haitianos? ¿Qué querían ver? ¿Qué modelos tal vez ellos querían replicar? Es lo que conocemos en la siguiente nota de Matías Bobadilla. Con la intención de brindar el apoyo a la modernización de los sistemas de justicia de la región, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, conocido como CEJA, organizó una visita de funcionarios del Poder Judicial de Haití, la que se concretó entre el 9 y 15 de septiembre. Jaime Arellano, director de CEJA, nos cuenta quiénes eran parte de esta comisión haitiana. Integraban la comisión miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, presidentes de las comisiones de justicia del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Haití y miembros también de la Asociación de Magistrados de Haití y de sus colegios profesionales, más representantes del proyecto de mejoramiento del sistema de justicia haitiano en el que colabora CEJA. En su visita, la comisión tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento del sistema de justicia penal, el Poder Judicial y su corporación administrativa, el Ministerio Público, la Defensa Penal Pública, las comisiones de justicia de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Colegio de Abogados de Chile. El director de CEJA comenta las intenciones de los funcionarios en torno a conocer dichas organizaciones. Querían conocer la organización administrativa del Poder Judicial a través de la KPJ, la que visitaron y con la que tuvieron entrevistas, y además conocer el funcionamiento del Poder Judicial.
Durante su paso en Chile, los comisionados tuvieron la oportunidad de entrevistarse con diferentes directivos del sistema judicial de Chile, entre ellos el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República de Chile, Felipe Arboe, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Haroldo Brito, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. Arellano profundizó en las diferentes actividades que la Comisión Haitiana realizó con los directivos de Chile. Se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Haroldo Brito, con quien conversaron sobre los desafíos del Poder Judicial chileno y haitiano en materia de prevención y sanción de la eventual corrupción de magistrados y en el sistema de justicia en general, los desafíos de ir avanzando en un gobierno judicial moderno para nuestros países y finalmente en cómo desarrollar el proceso de nombramientos judiciales para asegurar la independencia del órgano judicial y de cada uno de los jueces y juezas. Para Jaime Arellano, director del CEJA, la visita fue una instancia para propiciar un debate nutritivo entre el sistema de justicia haitiano y chileno, además de que pudieron profundizar en todas las dudas que le surgía a la Comisión de Haití y que a la vez ayudaron a fortalecer el propio sistema de justicia del país centroamericano. Ministro, es importante a partir de lo que escuchábamos recién de esta visita de funcionarios haitianos para conocer el trabajo administrativo del Poder Judicial, esta suerte de hermandad que se da a nivel sudamericano. Usted me comentaba que incluso usted también ha ido a Haití. Esta es una práctica habitual. ¿Qué le permitió a usted mirar al momento de viajar a Haití, comparar nuestro sistema judicial o que vengan a conocer del trabajo? ¿De qué habla eso? ¿De que nos miren de qué manera? Bien, esto merece una explicación previa. Cuando asumió el nuevo gobierno en Haití, la presidenta Bachelet no pudo ir y le pidió al presidente de la Corte Suprema de la época, don Hugo Dormes, que fuera a Haití. Él concurrió a Haití y ahí inclusive el presidente de la República y dijo: necesitamos un apoyo del Poder Judicial chileno. Específicamente chileno. Claro. Eso ya dice algo. Sí, claro. Él se acercó y él transmitió al Pleno, y el Pleno me designó a mí para ir a visitar Haití. La verdad que Haití es un país lamentablemente muy pobre. Entonces yo estuve con el Consejo de la Magistratura de Haití y le dije nuestras intenciones. ¿Cuál era? Ayudar en la capacitación, no en dinero, no en medio económico, porque esa no era la finalidad. Claro. La finalidad es desde el punto de vista de capacitación, aprendizaje mutuo de los sistemas. Y de hecho también vinieron el año pasado una delegación de jueces donde se le hizo un curso con la Universidad Católica de ética judicial. Y este año venía el segundo grupo, pero por razones internas de Haití, que lo estábamos esperando, no pudieron viajar. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir capacitando y que ellos conozcan nuestra realidad. Primero, como Poder Judicial y lo que hablaba Jaime Arellano, de la infraestructura. Como decía, Haití es un país muy pobre, los tribunales son muy deficientes, salvo la Corte Suprema, porque yo pregunté, tiene un edificio muy lindo, pero fue construido por aportes japoneses. Yeah. Entonces, pero vienen a conocer, y el apoyo que, por ejemplo, se le puede brindar desde el punto de vista ya formativo en la ética, que venía el mismo grupo que vino el año pasado para después reproducir los conocimientos. O sea, ahí retoman el rol educativo. Claro, exacto. Y también con respecto a la corporación administrativa y en especial la infraestructura. Construir edificios, por ejemplo, antisísmicos. Claro. Todo se vino abajo, o sea, hasta el Palacio Presidencial que yo pasé y yo me entrevisté con un ministro de Justicia de Haití, estaba en un container, entonces, porque no había un edificio, lamentablemente. Entonces, ese es el apoyo que nosotros le podemos brindar, un apoyo técnico, jurídico y de conocimiento, pero no económico. Perfecto. Hoy conversando con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, usted es parte de la segunda sala de la Corte Suprema.
Y recordemos a nuestros auditores, cada sala ve ciertos temas, tiene su especificidad. Yo quiero llevarlo, por ejemplo, a sentencias que han sido importantes y muy mediáticas en las que usted ha participado. Por ejemplo, el caso, ustedes les correspondió investigar el caso de los ex generales por el delito de malversación de caudales públicos en la denominada, el caso Tanques, por ejemplo. También a la segunda sala ha tenido que ver fallos relacionados con crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo lidia, por ejemplo, los integrantes de cada una de las salas de la Corte Suprema cuando les corresponden fallos de estas características que pueden eventualmente tener un efecto político o pueden tener una repercusión mediática muy, muy importante? Porque ustedes todas las semanas están viendo distintos casos, ¿cierto? Pero hay casos puntuales que ustedes los centran y los ponen en la palestra pública y que se siguen con más o menos atención. Bien, las causas que a mí me correspondió sentenciar por un lado, investigar y después dictar la sentencia respectiva fue como ministro de Fuero, ministro de Justicia Extraordinaria, cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, claro. Efectivamente, el caso que usted me mencionó de los oficiales, eso está involucrado dentro de la causa Rix, en que a mí me tocó... Era una de las aristas de las tantas. La arista era tanque, es el tanque Leopard, pero la causa grande era la causa Rix, donde a mí me tocó dictar la sentencia de primera instancia. Ahora, con respecto a la labor diaria en la segunda sala, que es la sala penal, donde, claro, lo penal siempre es mediático. Es mucho más llamativo. Es muy mediático. También la sala constitucional es muy mediática. Entonces, las 4 salas tienen sus propias importancias y por lo tanto no es ninguna mejor que otra. Todos ven causas que son de trascendencia tanto para las personas como para la sociedad. Entonces, específicamente la sala penal, lo que sí yo les puedo asegurar, digamos, a quienes nos escuchan, es que en la sala penal, luego de escuchar los alegatos, nosotros deliberamos bastante cuál es el resultado final de la causa. Efectivamente hay causas que son muy mediáticas, pero el juez tiene que fallar de acuerdo a su convencimiento, de acuerdo a su mérito, y no pensar en lo que va a ser lo mediático, porque ha sucedido causas mediáticas desde la causa que me recuerde ahora, la causa de Coyhaique, ¿no es cierto?, Daniela Rifo, la causa del matrimonio Lusinger, y así muchas causas donde han sido bastante mediáticas, pero nosotros fallamos de acuerdo a nuestras propias convicciones y de acuerdo a la ley, por supuesto, y algunas veces mayoría y otras veces siempre se produce unanimidad, pero siempre hay discusión. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Para llegar a una decisión tiene que haber una discusión de todos los integrantes de la sala. Mirta, ya que estamos hablando de casos mediáticos, hay delitos que son muy mediáticos, ¿cierto? Y que lamentablemente en caso de verse expuesto a uno de ellos, por más que uno los vea en televisión, si uno es víctima de uno de esos delitos, muchas veces no sabe qué hacer. Lo invito a ser parte de una nueva sección en la que la gente nos hace consulta respecto de cómo operar, qué hacer en caso de verse, en este caso, expuesto a, por ejemplo, a un portonazo. En Tenemos que hablar de justicia, tu pregunta, tu duda encuentra respuesta. Bueno, y como lo señalábamos, los portonazos se han transformado en un delito cada vez más frecuente, lamentablemente muchas veces muy violentos. ¿Qué debemos hacer en caso de ser víctima de uno de ellos? Es lo que nos comenta Daniela González. Solo el primer semestre del 2019, en Chile ya se habían cometido más de 800 portonazos, un delito que ha ido en aumento, sobre todo en el sector oriente de la capital y que ya registra 6 víctimas fatales. Vitacura y Ñuñoa son las comunas más afectadas según el último informe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. La jueza de garantía, Vania Butod, nos explicó los pasos legales que debemos seguir en caso de sufrir este delito. Esas personas que han sido víctimas de un portonazo, asimilando un robo, obviamente un delito, tienen que ir a hacer su denuncia, ya sea en Carabineros, en Policía de Investigaciones o en la Fiscalía. Ya sea que se haga en Carabineros o Policía de Investigaciones, ellos remiten el parte policial a la Fiscalía. La violencia ha sido una constante en este tipo de delitos y en algunos casos extremos, los delincuentes han escapado con mascotas o menores de edad al interior del auto robado.
Actualmente, la ley antiportonazos establece penas de hasta 20 años de cárcel si es que el robo del vehículo motorizado involucra violencia, intimidación o arriesga la integridad de la víctima. Obviamente no es lo mismo cometer un robo y sustraer un vehículo a intimidar a una persona, o bien, por ejemplo, que el vehículo vaya con menores de edad en su interior y que se lleven el vehículo, que se vayan con los niños en su interior, o con una persona que no puede valerse por sí misma para poder salir del auto. Es distinto, claramente ahí se aumentan las penas. Menos de 2 meses lleva en vigencia la ley que aumenta las penas de este tipo de delitos. Desde el gobierno y la policía esperan que el aumento de sanciones disminuya la violencia de los delincuentes al momento de actuar. Hoy con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Ministro, antes de despedirnos, a propósito de este delito de los portonazos, uno escucha que la ciudadanía siempre dice, qué penas más duras, en fin, que la puerta giratoria. ¿Qué piensa usted cuando la ciudadanía comienza a generar ese tipo de demandas o de exigencias? ¿Parte cree usted que solamente desde la emoción o también de la falta de información de cómo opera el Poder Judicial? De las dos cosas. Ya. Claro, en el sentido de que la falta de información, como decía la magistrada, ¿qué debo hacer yo frente a un portonazo? Primero, uno inclusive puede pensar como una persona común y corriente. ¿Qué hago yo si soy objeto de un portonazo? Y como siempre se aconseja, entregar el vehículo, no arriesgar su vida, ¿ya? Segundo, desde el punto de vista... Y eso hay que aclararlo, desde el punto de vista, hablemos en términos genéricos, judicial. Aclarar a la ciudadanía que hoy día la investigación está a cargo del Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público, con el auxilio de la policía, debe procurar encontrar a los responsables de ese delito y, una vez encontrado y recopilado las pruebas respectivas, ahí llevarlo a los tribunales de justicia. Y ojalá que sea en un tiempo breve. ¿Qué es lo que la gente quiere, cierto? ¿Qué es lo que la gente quiere? Y así hacer justicia. Ahora, también un asunto comprobado que no por aumentar las penas los delitos van a... No, se publicó la nueva ley antiportonazo, que antes es un robo con intimidación, un robo con fuerza, ya está calificado, y el gobierno, por su política criminal, dictó esta ley, y ya muy poco tiempo en vigencia, y de acuerdo con las noticias, los portonazos no han disminuido. No han disminuido. Esperemos qué es lo que pueda suceder de aquí a un tiempo más para hacer un análisis más cuantitativo. Hacer este balance, ¿cierto? Exactamente, sí. Ministro, quiero agradecer que haya sido parte de este capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Como comunidad universitaria le agradecemos el tiempo y la disponibilidad para ser parte de un producto que generan los estudiantes, lo que habla del afán del Poder Judicial por acercarse a la comunidad. Muchas gracias por su tiempo y cuando quiera lo recibimos de nuevo por acá en la Finisterra. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos nuevamente la próxima semana con otros temas de interés y esperamos que con otro ministro de la Corte Suprema. Esto es, tenemos que hablar de justicia desde... Ministra, sí. De hecho, tenemos una que ya la... Ministra, no voy a dar el nombre, pero yo le aseguro que la próxima semana tenemos una ministra. Tenemos que hablar de justicia acá desde los estudios de la radio de la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Chao. Tenemos que hablar de justicia, un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.